Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecerles a ERCE haber creado este espacio donde podamos reunirnos y darme la oportunidad de transmitirles mis conocimientos y experiencias sobre un tema que seguro les será de mucho interés, ya que está muy en boga y realmente está creciendo exponencialmente en las empresas, es poder aplicar el Business Intelligence, que antes era algo propio de especialistas, por, digamos, todo tipo de persona no especialista en informática. Entonces, para ello, les voy a compartir una presentación que iremos analizando. Y, como les dijo Rafael, la idea es que sea muy interactivo, así que siéntanse libres de transmitir a él preguntas, inquietudes que vayan surgiendo. Y yo, encantado, las iré respondiendo a medida que avancemos en la charla, además de los minutos finales que dejaremos para una sesión de preguntas. Bien, entonces, en el siguiente cuadro, lo que quiero es, porque tengo alma de docente, entonces comentarles los distintos aspectos que vamos a ver en la reunión. Ustedes se van imaginando a ver cuál es el contenido completo de este encuentro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una introducción a Power BI. Para aquellos que no lo conocen en absoluto, a aquellos que quizás han oído hablar, o quizás inclusive algunos que lo están usando y dando los primeros pasos. Entonces, para ver de qué se trata Power BI, qué ventajas o beneficios tiene su uso, eh, por qué me conviene empezar a utilizarlo, o qué oportunidades le surge al especialista de compras y de qué manera le puede cambiar el paradigma de trabajo la inserción de esta aplicación, que es bastante joven, habla de los 4 años, frente a planillas de cálculo como Excel, que va a dar rondando los 25 o 30 años. Luego, y para que ustedes tengan idea de qué es lo que podrían realizar con Power BI, y que lo podrían armar ustedes mismos, o sea, no es que contratarían necesariamente un especialista, les voy a mostrar un modelo que es parte de un tablero de compras mucho mayor, pero extraído partes que son muy claras y sobre todo muy didáctico para ver los recursos con que podrían contar. Y hasta ahí donde pueden tener dudas de, uy, cuán fácil o difícil es el poder crear cosas en Power BI a partir de la experiencia que tienen ustedes. Bueno, vamos a ver en otro punto Power BI en acción. Y que si yo voy a entrar en un tablero en blanco en Power BI, voy a ir haciendo los pasos como para crear un tablero básico, para que ustedes vayan viendo, por un lado, incorporando un poco el proceso, pero sobre todo viendo la facilidad con lo que voy realizándolo. Que no hay nada raro, no hay programación, no hay necesidad de conceptos de bases de datos, o un montón de cosas que implicaría una capacitación mucho más profunda. Bueno, y por último dejaríamos entonces un tiempito para hacer preguntas, quizás yo agregarle nuevos comentarios y demás del tema. Así que bueno, comencemos con la introducción. Bueno, para ello tenemos una serie de puntos que yo quisiera transmitirles, como qué diferencia el contexto actual, qué herramientas dispondrían, hasta hablar del tema de licencia, que a veces puede ser una limitante o no, al contrario, cómo va a cambiar el paradigma de trabajo del área de compras con la inserción de este recurso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que comencemos con los temas. Bueno, hablemos un poquito del contexto actual y que ciertos aspectos se han potenciado y, digamos, y apurado muchísimo, lamentablemente por la pandemia, pero, por ejemplo, la aplicación de métodos ágiles, es decir, ¿a qué me refiero? La posibilidad de trabajar en conjunto, gente de compras con otras áreas, con especialistas, lo cual permite crear productos de mucho mejor calidad, más rápido y realmente con las necesidades del usuario. ¿Qué otra cosa trajo aparejado esta situación? Bueno, que rápidamente han tenido que incorporar habilidades todos los profesionales en distintos aspectos, desde el trabajo remoto, incorporar el uso de nuevas aplicaciones, ya sea propias de la comunicación, como también otras que surgen del uso de la comunicación remota. Y también
y esto hago mucho hincapié en cuanto a Power BI, también tener flexibilidad para desarrollar o realizar actividades con nuevas aplicaciones. O sea, como que es el escenario ideal para decir, bueno, dedicar un esfuerzo para incorporar algo que realmente va a modificar sensiblemente la forma de trabajo. Y el último, lo pongo en rojo porque deseo destacarlo, es que el hecho de estos cambios, que han sido bastante vertiginosos en muchos ámbitos, también ha creado oportunidades para que un profesional con el dominio de ciertas herramientas, como el caso de Power BI, realmente pueda elevar muchísimo el nivel de su trabajo, la forma en que transmite su labor, ¿no? Y como suelo decir, hoy por hoy, donde con una aplicación relativamente nueva hay poca gente que lo utiliza, es un valor agregado importante. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, empresas donde hay gerentes que tienen que presentar informes y hay quien lo sigue haciendo con un PPT y quien lo hace con Power BI. Y llega un momento donde los destinatarios, que son los directores, y esto vale también para el área de compras, o presentado a clientes, cómo cambia la visión y la exigencia del público frente a esta herramienta, ¿no? Por eso también sostengo que de aquí a corto plazo es muy probable que ya pase a ser una necesidad más que simplemente un valor agregado el uso de esta herramienta. Bien, ¿qué herramientas disponemos? Por un lado menciono la poca antigüedad de la herramienta. Por otro lado, piense que es utilizado por todo tipo de compañías y sectores, desde empresas pymes hasta empresas grandes, multinacionales. Después vamos a ver con una gran ventaja donde al proveer Microsoft de una licencia gratuita muy potente y sin vencimiento, también es una herramienta muy útil para las pymes, donde, bueno, las inversiones no pueden ser grandes, ¿m? Pero también para las empresas grandes o multinacionales, para poder gestionar información de muchas sucursales, incluso localizaciones en distintos países o continentes. Por otro lado, ya dentro de la compañía, la utilizan prácticamente todos los sectores y todos los niveles. Por ejemplo, directivos y gerentes como usuarios, bueno, cuando veamos un ejemplo van a ver el cambio fundamental en cuanto a cómo se visualizan y se analizan los datos, y siempre tendientes a algo que es clave en un sector y un gerente o directores, que es la acertada toma de decisiones. Y por otro lado, trato de desmitificar el tema de Business Intelligence, porque como antes y hoy mismo quizás muchos tienen la visión de que es algo para especialistas, realmente van a ver cómo tomar información de un Excel, de un sistema, y no necesariamente tienen que ser volúmenes enormes, la posibilidad que da y a todo tipo de usuarios. ¿Mm? Y destacado también, algo que es clave para la toma de decisiones, es lograr un just in time de los datos. ¿Por qué? Porque uno puede actualizar los datos, si no es precisamente online, con un delay muy pequeño, con lo cual uno prácticamente abre el tablero en Power BI y está viendo prácticamente la información actualizada de un Excel que se alimenta manualmente, de un reporte, un sistema, o conectándose directamente a un sistema, como puede ser SAP, Oracle, sistemas que tengan base de datos SQL Server. Bien, y ahora veamos qué beneficio les puede traer, sobre todo qué valor agregado tendríamos y qué realmente justifica la inversión de tiempo en su aprendizaje y utilización. Permite, por ejemplo, crear reportes y cuadros de mando que vamos a ver de manera fácil, rápida, son, digamos, muy dinámicos y muy flexibles en cuanto a la visualización de los datos y que lo pueden hacer sobre todo usuarios no especialistas. Y también otro aspecto importante es que lo van a poder ver directamente directores y poder manipularlos ellos de manera muy simple. ¿Cuán universal hace el uso de la aplicación en cuanto a la información? Casi cualquier origen de datos es posible tomarlo en Power BI. Por ejemplo, Excel, archivos de texto, sistemas que estén creados
con base de datos en SQL Server o SAP HANA, incluso páginas web que tuvieran ciertos datos útiles para el tablero, hasta un PDF, etcétera, etcétera. ¿En qué sectores aplica? Si bien nosotros nos vamos a abocar ahora a compras, bueno, prácticamente también cualquier sector, logística, riesgo, compliance, auditoría, ¿está bien? Y esto, fíjense, pensando en que cada sector puede ir haciendo sus propios tableros y en forma simultánea, también es mucho más fácil tener sinergia entre los sectores y compartir información. Porque, por ejemplo, yo pienso y me ubico en la actividad del comprador, ¿cuán útil le podría servir, por ejemplo, tener a mano información de los planes de producción o de las ventas de comercial? ¿Por qué? Porque podría planificar mejor sus compras, sabiendo cuáles son los requerimientos y no basados en un documento que generó el sector. Incluso hasta darle prioridades, evaluar costos, etcétera, etcétera. Y lo mismo recíprocamente. Ustedes de compra, poder compartir información con producción de cuándo van a recibir los insumos, para ventas, de cuándo van a estar disponibles los productos, etcétera, etcétera. Y algo que quiero destacar que es muy importante, sobre todo en la aplicación práctica, es Power BI permite crear un link, o sea, como si fuera una dirección web, una URL, que uno puede compartir con un tercero, y ese tercero puede ingresar al tablero mediante el navegador, ¿sí? Y poder ver el tablero con todas las funcionalidades y ventajas con que ustedes lo construyeron. Pero ¿con qué gran ventaja? Él no va a necesitar ni tener instalado Power BI, ni saber usarlo, ¿sí? Es más, el ejemplo que yo les voy a mostrar es un archivo ya publicado y como ustedes podrían brindarlo a el gerente de un sector, o de estos sectores, a directores, clientes, etcétera, etcétera, y por supuesto la facilidad que tiene. Bien, entonces, ahora, eso es un valor agregado muy importante porque ya no estarían compartiendo con un director, por ejemplo, un PDF o un Excel o un Word. Estarían compartiendo algo muy, muy dinámico. ¿Y por qué menciono que cambia en la aplicación de Power BI el paradigma de trabajo? ¿Por qué? Porque piensen que, por ejemplo, ustedes pueden tomar información de un Excel, tomarlo en Power BI o tener un reporte en un sistema que lo ejecutan, eso genera un archivo de texto, un archivo Excel, y ese lo toman con Power BI. Claro, y seguramente si viera, con lo que voy a comentar ahora, seguramente si viera sus rostros vería algunas sonrisas. Muchos reciben la información en Excel y tienen que hacer un montón de pases mágicos y trabajos para acomodar la información, inclusive hasta aquellos que, por ejemplo, trabajan con SAP. Yo trabajo desde hace muchísimos años y una de las grandes dificultades de los usuarios es extraer información con reportes y después trabajarlos en Excel para poder llegar a un formato claro y poder hacer los cálculos. Y eso cada vez que actualizan los datos. Bueno, en ese sentido, Power BI tiene una noticia muy buena, es que aunque el reporte fuera una estructura muy mala, tiene herramientas propias para corregirlo, dejarlo como una tabla perfecta, y con la gran ventaja, dos grandes ventajas. La primera es que se hace todo con botones. No hay ni que escribir programación, nada. Y la otra es que se hace por única vez. Cada vez que ustedes actualizan Power BI, esa mejora o transformación de las tablas se ejecuta automáticamente, con lo cual, hoy por hoy, prácticamente, entre que ustedes exportan un reporte de un sistema y están viendo los dos en Excel, en Power BI, prácticamente el tiempo invertido es cero. Compárenlo contra lo que seguramente, y por eso pensaba quizás en las risas de más de uno de ustedes, en el tiempo que hoy invierten en Excel. Y por eso abajo pongo, permite revertir la ecuación de esfuerzo del 90% del procesamiento de los datos y un 10% de análisis. Invirtiendo esta ecuación, bueno, primero, podrían dedicar mucho más tiempo al análisis, pero algo que también es todavía mucho más importante,
podrían dedicarle mucho más aspectos del ámbito de compras al análisis. Inclusive lo que muchas veces le propongo al área de compras es poder hacer tableros con información de otros sectores que también a ustedes les permita tener información valiosa para la toma de decisiones en compras. Y por eso ya ven, en rojo, el tiempo invertido en las actualizaciones de datos es prácticamente nulo o cero. Bien. Bueno, les quiero comentar así muy rápidamente, por ejemplo, los temas que debe incluir, y de hecho está incluido en la capacitación que vamos a brindar con AERCE, es una formación. Primero, es muy importante dar una introducción a lo que es un cuadro de mando y análisis de indicadores. Es decir, que no solamente ustedes aprendan a utilizar Power BI, sino también para qué lo voy a utilizar. Poder dedicar tiempo a la capacitación en analizar KPIs, analizar información de los sistemas y poder empezar a ver viendo controles que podríamos hacer sumado a lo anterior de que van a disponer de tiempo como para ampliar muchísimo el espectro de análisis, ¿sí? El aspecto de análisis de las compras propiamente dichas, del stock, del perfil de los proveedores, inclusive, ¿por qué no? En la mayoría de los casos, en tableros de compras, una de las cosas que me piden incorporar es, por ejemplo, las formas de pago, que hoy quizás en compras es pocos los que lo analizan. Pero ¿por qué no ver, por ejemplo, desde el lado financiero, no de compra, del lado financiero, cómo se está pagando a los proveedores? Porque eso también tiene alto impacto en compras. Entonces, de detectar ahí distintos problemas, bueno, podrían ustedes a su vez tomar mejores decisiones en relación con los proveedores, como también en relación con el área financiera de la compañía. ¿Qué otro tema? Bueno, es el primer paso que uno da con Power BI es conectar la información externa, o sea, planillas de Excel, archivos de texto, bases de datos, a Power BI, lo cual es muy transparente, ¿está bien? Es muy simple. No es porque conecten una base de datos SQL Server, tienen que saber base de datos o SQL Server. Es muy simple. Luego, introducir dentro de lo que es digamos, un poco la imagen que tiene digamos, el estudiante o el alumno o el asistente al curso de conceptos de base de datos y práctica de relación de tablas, pero como lo señalo, para no especialistas, no es hablar de una base de datos y hablar con términos técnicos y cubos y demás que marean a cualquier especialista, sino solo con términos diarios y términos simples. Paso siguiente, uno, lo que ve en el curso y lo que hace en la práctica, es crear fórmulas de cálculo como hace en Excel. En este caso utilizando funciones DAX, que es una sigla propia de Power BI, que son muy similares a Excel, con lo cual es una gran ventaja, y eso va a permitir calcular resultados, métricas, KPIs, etcétera, etcétera. Terminado esto, ahí nos abocamos a la parte más interesante, la aplicación al tablero de objetos visuales. Tendremos cientos de objetos que podemos incluir, con lo cual le podemos dar no solo una visibilidad mucho mayor a los datos, sino una flexibilidad muy grande a lo que están mostrando y analizando. Y además del material, ¿está bien? Un poco lo menciono, pero el hecho también del material que ustedes reciben de un curso es fundamental, no solo para incorporar muy bien los conocimientos que se vieron en las reuniones, sino también poder disponer de material que sirva como guía de consulta posterior o de perfeccionamiento. Y otra cosa importante que surgió de las charlas con todos los profesores de AERCE es incluir una de las reuniones especialmente dedicada a un proyecto final. De verdad que desde el primer día, bueno, le comentamos a los alumnos de esta reunión y del proyecto para que ellos vayan pensando una planilla de Excel con información habitual que utilizan y cada uno puede armar su propio tablero. Ok, sigamos un poquito más. Recuerden, si hay alguna duda, alguna pregunta, hágansela llegar a Rafael
y él con gusto me la hará llegar ahora, o si no la dejaremos para los minutos finales. Bueno, ya visto todo lo necesario e importante, les digo, bueno, quizás lo único que resta es capacitarse, y hago mucho hincapié en el tema de imaginación o creatividad, porque Power BI les propone tantos objetos y tantos recursos que van a ver que la mínima parte, digamos un 10% es conocimientos y el 90% es el uso de la imaginación o creatividad que tengan ustedes para armar algo 100% productivo. Bien, y con una frase que es motivadora. Cuando una nueva etapa comienza, es imprescindible colocarse en primera fila. Es decir, como mencionaba al principio, Power BI y todos estos recursos que son bastante nuevos, bueno, es importante disponerlos como para, como dice la frase motivadora, ponerse en primera fila. Bien. Y ahora, la idea, una vez terminado todo esto, me he pasado alguna activa. Aquí, pero se pasó rápido una. Bueno, veamos algún ejemplo. Entonces, la idea ahora es mostrarles algún tablero, como yo les mencionaba. A ver, déjenme un poquito. Acá, compartir. Ahí está. Así vemos. A ver, si ya lo están viendo, díganme, ¿están viendo un tablero de mando de compras? No, ver, tienes Rafael. que dejar de compartir el anterior. Ah, compartir el otro. Perdón, está bien. Un segundito entonces. Dejo de compartir. Eso es. Bien. Ok. Pantalla. Ana. Y aquí está. A ver. Bien. Aquí. Compartir. Y ahora. A ver ahora. De paso, cruzo los dedos. Ahora. Ahora sí. Excelente. Bien. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es un tablero extraído de un tablero mayor de compra con muchísimos aspectos, pero sobre todo aquellas cosas que son más, digamos, a ver, no diría útiles, sino más significativas y sobre todo didácticas de las cosas que ustedes mismos pueden crear. ¿Por qué digo esto? Porque me adelanto un poquitito, pero en los cursos lo primero que hago es mostrar esto. ¿Por qué? Porque es muy motivador, es decir, yo los invito a que van a poder hacer esto. Y al final, en la penúltima reunión, o sea, antes de que inicien el proyecto, lo vuelvo a mostrar y le pido a los alumnos que vayan describiendo cómo podrían hacer y aplicar cada una de las partes o recursos que tiene este tablero y cómo lo identifican. Para que tengan idea entonces que no les estoy mostrando algo, que, esto lo podrán hacer de acá a, no sé, 1 o 2 años después de muchísima práctica con Power BI. Un poco más de tiempo, un poco de tiempo, pero esto mismo lo podrían crear ustedes. Entonces, por ejemplo, y se los describo muy someramente, podrían tener, por ejemplo, una, portada o página inicial. Piensen que esto lo están viendo ustedes, lo estoy viendo yo, y también lo pueden estar viendo los gerentes, los directores, los clientes, como si fuera una página web. ¿Está bien? No estoy en Power BI. Todo esto lo pueden ver y se los podría compartir a ustedes y lo podrían ver exactamente igual si no tuvieran Power BI ni saber usarlo. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una pantalla inicial con imágenes que nos permitan navegar hacia otros sectores del tablero. ¿Ven que aparece la manito típica del hipervínculo de Internet? Entonces, hacemos clic y nos vamos a otra vista u hoja. Si con ustedes se ubiquen que es algo así como si fuera otra hoja de PowerPoint u otra solapa de Excel, pero no tiene nada que ver con aquello. Entonces, por ejemplo, que nosotros pudiéramos agregar objetos como relojes, tarjetas con resultados,
así, resultados macros, muy globales. Por ejemplo, qué porcentaje de ahorro hubo, qué porcentaje de atraso tienen las órdenes de compra, el agrupamiento de ítems al hacer pedidos y todos aquellos que ustedes quisieran. Porque pensemos que esto, o Power BI, es como si fuera un Excel en blanco. Ustedes lo llenan con lo que deseen. Con lo cual, si yo lo que quiero, en lugar de estos 4 KPI, quiero otros 4, o quiero 8, o quiero 10, o en este tipo de reloj quisiera otro, eso lo deciden ustedes al armarlo. Pero podríamos tener filtros que nos permitan ver, por ejemplo, si se trata de una empresa que tiene, por ejemplo, diversas empresas, es un grupo, y yo quisiera ver, por ejemplo, los resultados de una de ellas, lo selecciono y se actualizan los datos. Dentro de esa sociedad, yo tal vez podría querer ver el rendimiento de un comprador, o de otro, o de otro, y pueden ir viendo cómo se van actualizando los datos que Power BI me va mostrando. ¿Ven? Ok, o por ejemplo, quizás quisiera analizarlo por los tipos de pedidos. Y digo, a ver, y piensen, posiciónense en el lugar de ustedes, sea comprador, gerente de compra, o de los mismos directores, poder disponer de esta herramienta y poder analizar, por ejemplo, cómo son los resultados cuando las compras se hacen por contrato, se hacen compras directas, o compras locales, o las que fueran, compras importadas, compras por ejemplo, materiales o servicios. ¿Mm? Y ahora vamos a ir a otra parte, pero haciendo la siguiente pregunta. Ustedes, por ejemplo, hacen una presentación al directorio. Ve esto y lo primero que pregunta es, un momento, pero ¿por qué tanto atraso? Quisiera ver a qué se debe. Bueno, ustedes podrían ir a una vista con una apertura mayor que nos permita, por ejemplo, ver el universo de compras, ver segmentado por proveedor, saber cuántas órdenes de compra le hemos comprado a cada uno, cuántas posiciones, el importe total comprado, qué porcentaje de participación tiene en el total de compras, lo cual nos puede permitir tener como un ranking, poder ver en qué grado tenemos agrupadas las compras, porque bueno, más que mejor que lo diga yo, lo saben ustedes. Si tenemos concentradas las compras en muy pocos proveedores, puede ser riesgoso. ¿Por qué? Porque puedo tener algunos que si lo pierdo como proveedor, pierdo una variedad muy grande de productos y eso puede impactar en las ventas, en la producción, etcétera, etcétera. Pero además puedo tenerlo como un cuadro y un gráfico y ver en el gráfico estos mismos resultados, ver una línea con promedio para ver quiénes están por encima, un máximo, o promedio, o mínimo, para ver quiénes están en el medio, o seleccionar uno, y fíjense, tenemos tarjetas donde vemos resultados macros. Por ejemplo, cantidad de requerimientos de compra, órdenes de compra, la relación entre órdenes de compra, para ver cuál fue el cumplimiento de compras respecto a los requerimientos de cada sector. Pero yo podría verlo por proveedor y decir, yo hago clic en la barra de un proveedor en particular y puedo ver sus resultados. Y fíjense cómo incluso cambian los colores de las tarjetas, lo que me permite identificar visualmente, con por ejemplo rojo, amarillo y verde, quiénes han cumplido y quiénes no, de acuerdo a parámetros que nos prefijamos previamente. Puedo elegir otro y ver el grado de cumplimiento de cada uno de ellos, pero también puedo, ver, además de proveedor, haciendo clic en botones, ver cómo es el ranking de compras de cada empresa del grupo, o para cada uno de los almacenes, o para cada uno de los sectores de la compañía, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Ven? O las opciones que ustedes prefijan, porque cada empresa, como dice el refrán, es un mundo, y por tanto puede ocurrir que haya, quizás para muchos de ustedes, interés en segmentar esto por otra variable. Hacer perfectamente. ¿Eh? O también poder filtrarlo y decir, esto es un grupo de empresas que tienen distintos países, bla, 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 y yo podría elegir el país, o elegir la empresa, o un grupo de artículos, a ver, por ejemplo, qué sé yo,
si eligiera, a ver, alquileres, y poder ver los mismos resultados aplicados exclusivamente a alquileres o a servicios de consultoría, etcétera, etcétera. ¿Mm? O, digo, es una empresa que tiene locaciones en distintos países. Uy, qué bueno puede estar viendo esto con un mapa. Y bueno, fíjense, simplemente haciendo un clic en un botón, podría reemplazar el gráfico de barras por un mapa, ¿sí? Y poder ver, por ejemplo, para cada país en particular, digo, por ejemplo, Colombia, y ver cómo fue la distribución de los resultados en distintas ciudades de Colombia, o de Perú, o de Argentina, ¿de acuerdo? Y ver, acercar y ver cómo están funcionando cada una de las sucursales internas del país. Si fuera una empresa que tiene solo en España, bueno, elegiría el país y a partir de ahí podría ver en cada una de las ciudades españolas cómo fueron los resultados. ¿Mm? Bien, y si ahora decimos, bueno, pero encuentro algunos dos que están mal y yo quisiera ver debido a qué es o cuál es el impacto de ese resultado, entonces quiero un poco más de detalle. Entonces puedo ir a otra hoja que me dé el listado de documentos, en este caso órdenes de compra, entregas, facturas, y también poder ver esos resultados, por ejemplo, la cantidad de órdenes de entrega que hubo y con qué porcentaje de atraso, cuántas hubo pendientes o hay pendientes, el día de atraso promedio y cualquiera de los factores o KPIs que a ustedes les interesa para el análisis. Pero además, fíjense este detalle interesante. Si yo hago clic en un botón, podría estar viendo todos los pedidos o órdenes de compra que fueron entregados con atraso. Y con los filtros, ya que está, podría ir viendo cuáles son y la cantidad por cada uno de los compradores, o quizás por cada uno de los proveedores, etcétera, etcétera. O bien, mejor aún, yo quisiera en el mismo lugar poder analizar todos los procesos de compra que todavía están pendientes. Ahí poder analizar los que ya están vencidos en entrega, los que están pendientes, inclusive como muchos me han pedido, ver el total, porque también este total me está indicando cuánto me falta entregar y la disponibilidad de recursos económicos que va a hacer falta en base a lo pendiente. O esto que interesa mucho a un gerente de compras, al sector, o sobre todo para hacer auditoría de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes un proceso de compra, un proceso de compra habitual, está el requerimiento del sector, la orden de compra, la recepción y luego la factura y el pago. Pero ¿qué pasa si ustedes encuentran que una orden de compra tiene, mejor dicho, al revés, una recepción de mercadería o de servicio tiene fecha anterior a la orden de compra? Mínimamente es raro. Puede ser un error de proceso, hasta puede ser direccionar la compra, hasta un fraude. Entonces, qué interesante sería poder aplicar a través de un botón y poder ver todos los documentos que caen dentro de esa condición. Y que en muchos casos suelen ser las denominadas compras urgentes y que son difíciles de detectar. Pero además, siempre recuerden, está la posibilidad de aplicarle el filtro y ver que cada comprador, o en otro sentido, qué sé yo, por ejemplo, materiales o servicios, qué es lo que está pasando. U otro control, fechas de factura anterior al orden de compra. El proveedor hizo la factura, la envió y la orden de compra fue hecha después. Quizás el sector puede justificarlo y es normal en ciertos casos, pero está bueno poder identificarlos. Y otros más. ¿Ok? Bien, entonces, hasta aquí navegué por algunos. Por supuesto que eso se puede complementar analizando con otras vistas los lead time de compras, de todo el sector, de toda la compra, mejor dicho, del comprador específicamente, analizar datos particulares de proveedores, ver cuántos proveedores activos, cuántos han comprado en un cierto periodo, y todas esas cosas que a veces ustedes tienen en la cabeza y que muchas veces se manejan en forma intuitiva porque no tenemos los números. Fíjense cómo, bajando esa información, perfectamente podemos llegar a
ver esos resultados plasmados en un tablero que los vemos de manera muy concreta. ¿Mm? Bueno, supongo que de esto van a surgir unas cuantas inquietudes o demás, así que siéntanse libres en hacer las preguntas que deseen, ¿m? Y las podemos hacer ahora o cuando terminemos la presentación y pasemos a la sesión de preguntas. ¿M? Bien, vuelvo y fíjense, siempre retorno a la pantalla inicial y cómo puedo ir navegando. Y siempre recuerden que ustedes van a crear un tablero en Power BI, lo que se llama Power BI Desktop, que es como si fuera un Excel. ¿También? Es una aplicación con herramientas, menús, botones, objetos, bla, 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 y luego lo van a poder publicar y poder verlo de esta manera, tanto ustedes en un navegador, como también cualquier interlocutor ligado al departamento de compras, porque también podrían tener ciertos segmentos del tablero o algún tablero hecho por ustedes que podrían compartir con el sector de compras, de producción, de recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, entonces ahora dejo de compartir. Bien, volvemos a la pantalla y ahora, pensando en lo que les dije al principio, que una de las cosas que íbamos a ver era, a ver a Power BI en acción, a ver cómo o con qué herramientas logro hacer esto, cuán fácil o difícil es. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a compartir, espérenme un segundito, compartir contenido, voy a compartir una presentación en blanco de Power BI. A ver, me dirán si lo están viendo. ¿Me puede confirmar, Rafael? Para unos segunditos. Sí, lo vemos ahora. Bien. Bueno, aquí lo que le estoy mostrando es la pantalla inicial de Power BI. Como cualquier programa de Windows, tiene menús, tiene botones, que son con los que vamos a hacer absolutamente todas las actividades. Aquí no hay programación. Tendremos un sector grande donde armaremos la parte visual. Hago referencia a todo lo que vimos antes, etcétera, etcétera. Bien, y siguiendo los pasos normales de la creación de un tablero, bueno, el primer paso dijimos es conectar información a Power BI vía archivos de texto, Excel, conectando directo a una tabla de base de SQL Server o a SAP HANA, Oracle, una página web, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bien, entonces para eso simplemente hago clic en un botón. Yo quiero que evalúen los pasos que voy dando. Si yo hago clic en diciendo a Power BI, yo quiero tomar información de una planilla de Excel, abrirá la ventana, pero que yo le indique cuál. Por ejemplo, esta, la selecciono. Si en lugar de ser una... le explico esto y después vemos las opciones. Cuando hago esto, lo que hace Power BI es ir, tomar la planilla, ver las tablas y solapas que tiene, nos la presenta y nosotros de aquí podemos elegir las que querramos. Por ejemplo, los centros o almacenes, los compradores, los materiales, por ejemplo, los proveedores y las órdenes de compra, por ejemplo. Digo, esta sí. Puedo ver al costado. Sí, Daniel, dime. perdóname, tenemos un retraso en la pantalla, solo estamos viendo la primera pantalla, la que pone Update to your report. A ver. No hemos llegado, no ha llegado a Porque cargar el quizás, este. no, me parece que, a ver, Si espera, a quieres, ver, porque quizás son como si fueran dos ventanas distintas, la plataforma la ajá, toma como distinta. A ver, voy a intentar si dejar de quieres, compartir. si quieres, Claro, espera, a ver. quita la cámara, porque lo mismo te está quitando recursos. De No, no, momento, no, 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 porque puede vale. ser, a ver, lo que puede ser es que Power BI, como es una ventana que se abre por Ujú. delante, quizás cuando abre Power BI, la plataforma no le está viendo. Pero de todas maneras no es demasiado significativa, no se preocupen. ¿Eh? Bien, Pero la idea es que cuando yo tengo un origen de datos, sea Excel o cualquiera de los posibles, y esto es importante, aquí la lista la están viendo, ¿no?
Sí, sí, ¿Se ahora ve se la está lista de viendo la archivos? lista, ¿sí? Sí, 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 Rafael, es porque como abre una ventana emergente, se ve que en la plataforma no la toma, pero no es tan significativa. ok. Yo puedo elegir desde una planilla de Excel y de ahí tomaré las tablas que tengo en Excel, archivos de texto, tablas de SQL Server, páginas web, etcétera. Inclusive si elijo la opción más, me trae infinidad, como por ejemplo el sistema de Microsoft ERP Dynamics o tablas Oracle, Azure, SAP HANA, ¿ok? Vamos a hacerlo con Excel, que es lo más rápido. De Excel, lo que voy a hacer es tomar, indicarle a Power BI cuál es la planilla que quiero, que es lo que posiblemente ustedes no estén viendo en este momento, pero es muy simple. Me muestra todas las tablas que tengo, yo las selecciono y paso siguiente ya la van a empezar a ver. Porque digo, elijo las tablas y las incorpora a mi tablero. Entonces, lo que va a hacer es tomar las tablas, ¿sí? Analizar su contenido, los tipos de datos de cada columna, qué vínculo puede establecer o relación entre cada una de ellas. Pero fíjense que el único paso que hice fue hacer clic en un botón, indicarle cuál es la planilla de Excel y dentro de ella indicarle cuáles son las solapas en donde tengo la información. Ahí ya con eso obtuve las tablas que tengo necesidad de incorporar a mi Power BI. Y ahora, si yo hago clic en un botón de la izquierda, fíjense, puedo ir viendo el contenido de cada una, ¿m? Los datos, etcétera, etcétera. Y algo muy importante y que hace al concepto de base de datos. Cuando incorporamos estas tablas, y tiene que ver con el concepto de base de datos en cuanto a relacionarlas. Fíjense, yo esto lo voy a acomodar un poco para verlo mejor. Cuando incorporé las tablas, Power BI analizó si había algún vínculo entre ellas y en cada una encontró que la tabla pedidos tiene alguna columna o campo en común con las otras. Por ejemplo, con centros encontró que hay un cuadro, una columna centro en cada tabla y estableció el vínculo. Que esto es lo que normalmente en una base de datos uno suele hacer manualmente. O compradores. La tabla de pedidos tiene un código de un comprador que también tiene la tabla de compradores y estableció el vínculo automáticamente. Lo mismo, por ejemplo, con los materiales, ven cómo ponen gris ambas tablas, o en proveedores, ¿m? Con lo cual, el tema de establecer las relaciones, que es el concepto madre de una base de datos, prácticamente queda resuelta. Seguramente algunos se va a preguntar, ¿y si no pudo? Por ejemplo, ¿por qué pudo hacerlo? Porque el título de una u otra columna, una y otra columna, es el mismo. Y alguno va a preguntar ahí, digo, pero ¿y si no son iguales? La haremos nosotros. ¿Cómo? Muy simple. Fíjense qué fácil. Yo borro la que tengo, como suponiendo que no la pudo hacer Power BI. Insisto en esto porque suele ser uno de los temas que más dudas les trae. Y yo simplemente digo, esta tabla tiene esta columna que se relaciona con esta. Imaginen por un momento que no tiene el mismo título. No importa. Yo la arrastro y yo mismo armo, o ustedes arman el vínculo entre ambas tablas. ¿Mm? Perfecto. Ya tenemos la información en el sistema. Ahora lo que voy a hacer, voy a escribir una fórmula para que vean cómo se escribe en Power BI. Entonces, por ejemplo, yo tengo pedidos y dentro de los pedidos yo tengo, por ejemplo, la cantidad de unidades compradas y el importe total pagado. Y yo para mi análisis necesito, por ejemplo, el precio unitario. Y bueno, muy simple. Hago clic en un botón que me permite agregar en esta tabla una nueva columna y voy a escribir la fórmula. Para Power BI va a ser exactamente igual que en Excel. Ustedes en Excel se hubieran posicionado en la primera columna en blanco a la derecha y hubieran escrito una fórmula que dividía, por ejemplo, F4 dividido E4. O sea, importe total dividido cantidad.
Bueno, en Power BI, en lugar de hacer eso, hago lo mismo, pero con una diferencia de sintaxis. Pondré el título que quiero, por ejemplo, precio unitario. Fíjense cómo escribo una fórmula, y salvo este título que le agrego, que no lo ponemos habitualmente en Excel, porque ponemos el signo igual de entrada, y después, en lugar de poner la celda F4, por ejemplo, pondré el nombre de la columna. Por ejemplo, importe. Me aparece la columna, la tomo y ya la tengo en la fórmula. Segunda diferencia con Excel, que es muy simple, en lugar de aparecer una celda, me aparece el nombre de una columna y la tabla. Dividido la cantidad, la tomo y ya tengo la fórmula. La guardo y ya tengo el precio unitario. ¿Lo ven? Como una columna más, como lo hubieran hecho en Excel, salvo esas pequeñas diferencias de sintaxis. ¿Bien? Con lo cual, convengamos entonces que la dificultad, primero, la dificultad de escribir fórmulas es la misma que en Excel. Puede haber fórmulas muy simples como esta. Si quieres saber, yo quisiera saber, por ejemplo, el total comprado, y simplemente haría clic en un botón y usaría la función suma. La única diferencia es que en Power BI la función está en inglés, aunque lo instalen en español, pero bueno, la función suma será sum, la función promedio average, no es un inconveniente. Y ahora vamos a la otra parte. Ya tenemos la información, tenemos las fórmulas de cálculo, los resultados, y ahora vamos a la parte visual. Entonces, voy a ir agregando algunos objetos para ver también lo fácil que es. Yo quisiera, por ejemplo, poner un título. Y bueno, hago clic en un botón, lo ubico en la pantalla, aproximadamente en el lugar que quiero. Vamos a separar esto, así lo vemos mejor. Y pongo el título. Por ejemplo, está en mayúscula, por ejemplo. Cuadro de mando, no de, para compras. Para compras. Lo selecciono, le puedo aumentar el tamaño, cambiarle el color, poner negrita, centrarlo, cambiarle el color de fondo. Yo tengo una paleta de colores muy potente, elijo el color que quiero y listo. Y fíjense, ya tengo puesto un cuadro de texto. Está bien, hasta acá es de lo más simple. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿sí? Y siempre, fíjense cómo yo lo hago, que no es, es fácil, sí, porque Daniel se dedica a eso, es especialista, bla, bla, bla. No, ustedes vean el procedimiento que uso y lo fácil que es. Yo, por ejemplo, quiero poner un cuadro para ver datos. Hago clic en un botón, lo ubico aproximadamente en el lugar de la pantalla que quiero, y ahora le diré los datos que quiero para esto. Y bueno, yo por ejemplo quisiera saber el número de orden de compra. Simplemente lo tomo de la lista de columnas. Quisiera saber la fecha del pedido o la orden de compra. Lo quisiera ver con otro formato. Simplemente lo selecciono y con botones que quedan a la vista puedo cambiar el formato con que veo la fecha a un formato más amigable. ¿Y qué más? Por ejemplo, quisiera poner quién fue, por ejemplo, el comprador. Y bueno, en lugar de estar viendo, fíjense, el código del comprador que tiene esta tabla, gracias a que relacionamos las tablas, podemos desplegar la lista de compradores y agregar directamente el nombre del comprador. Quiero saber para qué almacén se compró. Puedo poner el nombre del almacén. Por ejemplo, ¿para qué proveedor lo compré? Pongo la razón social o el nombre del proveedor. ¿Qué más? Por ejemplo, ahora yo quisiera saber la cantidad que compré. Quisiera saber qué compré. Entonces, en lugar de recurrir a la tabla de órdenes de compra que tiene solamente el código y no sé qué es cada uno, podría ir directamente al listado de productos o materiales y agregar su nombre
y agregar, por ejemplo, entonces, el importe total comprado. Y si algo no me gusta del formato, por ejemplo, los números, digo, bueno, por ejemplo, en el caso del formato, del importe, aquí, le podría decir, por ejemplo, que me lo exprese en monedas, entonces elijo el euro u otros, ¿lo ven? Las cantidades no tienen el punto, el separador de miles. Selecciono el dato que no me gusta y le agrego la coma, ¿no? Van siguiendo cómo esto se aprende en minutos a hacer. Y ahora digo, me gustaría mejorar la cosmética de esto. Simplemente voy, hago clic en esta fila, en esta columna, perdón, y empiezo a elegir. Digo, yo quisiera, por ejemplo, del encabezado de columnas, cambiar el color de la letra y el color de fondo, para darle como una mejor vista. Por ejemplo. Quisiera aumentarle el tamaño, porque lo estoy viendo un poco chico. Y ahora digo, yo quisiera cambiarle, por ejemplo, algo de los datos. Simplemente despliego una lista y acá tiene todo lo que puedo hacer. Como por ejemplo, podría aumentarle el tamaño. ¿Lo ven? Podría cambiarle otras tantas cosas y todo está aquí. ¿Lo ven? Inclusive podría, seguramente muchos de ustedes conocen el formato condicional, podría aplicarle un formato que me indique cuáles fueron las compras más relevantes por mayor importe, cuál las de menos. Bien, veamos otro objeto, a ver cuán fácil puede resultar otro. Quiero un gráfico. Hago clic en un gráfico, lo ubico aproximadamente en el lugar de la pantalla que quiero tenerlo, después lo podré corregir, y le voy a agregar, igual que en Excel, en el eje X le voy a agregar, por ejemplo, el centro o almacén para el cual lo compro, y en el eje Y, las verticales, voy a elegir, por ejemplo, el importe. Y ahí ya tengo armado el gráfico. ¿Qué restará ahora? Bueno, modificar la parte de formato, la parte cosmética. Voy a este otro segmento que dijimos haciendo clic en este rodillo, y después veré, estoy viendo muy chicas las letras del eje X. Lo agrando. Ahí, bueno, no agranda porque está un poquito chico. A ver, tendríamos que agrandar un poquito el gráfico. Ahí se van agrandando. Bien. ¿Qué sé yo? Y como eso, otras cosas. Yo quisiera ver los valores. Bueno, vengo a un lugar, veo que están desactivados, lo activo, pero me gustaría verlo de otra manera. Quisiera ver no como billones, sino verlo el número completo. Quisiera, por ejemplo, aumentar el tamaño. ¿Ven? O sea, sumamente verlo en negritas. Quisiera, por ejemplo, cambiar el color de las barras, o tal vez hasta quisiera ponerle a cada barra un color. Voy a tomar colores que ya tengo, no van a ser muy lindos en conjunto, pero ven, puedo poner a cada uno, y todo lo voy haciendo con botones que tengo muy a la vista. En el eje Y estoy viendo mal el eje, aquí y corrijo lo que yo quiera. ¿Ok? Vamos a hacer una cosita más que es muy interesante y hacia el análisis. Por ejemplo, yo puedo agregar filtros. Sé que es este objeto, genial. Agrego este filtro, lo agrego donde quiero tenerlo, y fíjense que esto es casi todo lo que tiene la presentación que les mostré. Aquí, le voy a asignar, por ejemplo, el centro. Puedo crear otro, copiándolo y pegándolo. Y a otro, por ejemplo, le voy a asignar los compradores. Puedo a otro asignarle, por ejemplo, los proveedores, etcétera, etcétera. Y ahora, fíjense algo interesante. Si yo aplico cualquiera, primero la facilidad con que fui poniendo cada cosa, y además, yo acá, por ejemplo, puedo elegir un centro, digo,
por ejemplo, Buenos Aires, y veo cómo me filtró automáticamente la tabla y yo solo veo las líneas que corresponden al centro Buenos Aires o solo a la columna correspondiente a Buenos Aires, pero puedo, por ejemplo, elegir un comprador y veo cómo me filtra la lista con el comprador, me muestra el total, que ese total va a ser correspondiente al centro y al comprador, un proveedor en particular. ¿Lo ven? O sea, cómo en manera simple, y ese es el objetivo de esto, podemos ir agregando muchos objetos y asignándole datos y configurando su parte de formato de manera bastante simple. ¿Ok? Este, así que bueno, esto creo que es suficiente, porque podríamos hacer montones de ejemplos y verían que da exactamente lo mismo, la facilidad con que lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Bien, dejo de compartir. Ahí está, voy al... A ver, ahora ya estoy, ¿no? Ahí me están viendo. Sí, sí, te estamos viendo ya. ¿Sí? Bueno, creo que, digamos, más o menos redondeamos todo el tema. Es lo que quise antes, a ver, transmitirles. Les comparto ahora nuevamente, a ver si nos quedó algo. No, habíamos llegado hasta aquí, ¿sí? De ver ejemplos y después ver Power BI en acción, ¿no? O sea, como vieron Sí, cada uno, ¿eh? ¿Cómo? sí que habíamos visto todo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, no sé, Rafael, si tienen preguntas, quieres que Pues aprovechemos los últimos eh, minutos. sí, muchas gracias, Daniel. Muy interesante todo. Hemos tenido una pregunta de María, pero la has contestado inmediatamente sin habértela hecho, ¿no? La pregunta era Ay, bueno, cómo se alimentaban los cuadros, o sea, los datos en Power BI, si era directamente a través del RP y demás, y lo has demostrado con el Excel, o sea que ya me ha escrito y ha dicho, ya está a ver, solucionado. quizás acotaría esto por si hubiera alguna duda. Así como yo el ejemplo lo hice con Excel, yo podría haber conectado mi Power BI con la base de datos del sistema ERP y las tablas que voy a estar viendo son las directas del sistema. Y cuando yo ponga, por ejemplo, proveedores, voy a estar viendo los proveedores del sistema directamente. ¿Bien? Totalmente, totalmente claro. Además, así lo ponía María en el chat. A mí se me ocurre ahora, en Bien. la época de la inmediatez, pues, ¿cuántas horas de capacitación necesita alguien para poder manejar Power BI? Miren, justamente les mostraba un poco el contenido para que tengan idea de las distintas cosas que incluye, y es algo que se puede aprender en el término de 20 horas. Se aprenden, son 5 reuniones de 4 horas, o en ese orden, y pueden ver desde una introducción a lo que son cuadros de mando, ver indicadores, mostrarles una lista para compras asociados a distintos aspectos de compras, y después recién empezar con Power BI y después un proyecto, ¿no? Que es lo que le fui proponiendo, a ver, cuando les mostré esta parte, ¿ven? Y eso alcanzan perfectamente 20 horas. Para es una idea de la facilidad con que se pueden ver los temas e incorporarlos, ¿no? Y obviamente es mucho más de lo que yo les mostré, porque les mostré el procedimiento básico, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, porque algunos de los que han participado se están despidiendo ya. Muchas gracias por la sesión y demás. Bueno, quiero agradeceros, si no hay una pregunta más, quiero agradeceros el asistir. A ver, sí, María, justo a tiempo. Dice María, la duda es que si se puede extraer la información del RP, la información es actual, pero en el caso de hacerlo con un archivo Excel, se tiene que sacar un Excel cada vez que se actualiza el cuadro. Ja, ja, ja.
Bueno, no sé si tienes alguna Sí, solución para eso. a ver, sí, la respuesta de parte es muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Ustedes tienen por un lado los datos en el sistema de RP. Lo exportan a través de un reporte a Excel o un archivo de texto. Y luego Power BI se conecta con ese Excel. Ahora bien, esto puede ser hecho totalmente manual. Yo ejecuto el reporte, guardo el Excel, luego entro en Power BI y tengo un botón para hacer actualización de datos, lee el Excel y ya tengo todos mis datos nuevos en Power BI. Hasta ahí, manual. Pero también se puede automatizar eso. Y, por ejemplo, si uno tiene un sistema, como por ejemplo SAP, u otros que lo permiten, yo podría ejecutar el reporte en forma automática, con cierta periodicidad, por ejemplo, una vez por día, 3 veces por día, etcétera, etcétera, y un rato después que se ejecutó ese reporte y tengo los datos actuales a ese momento del sistema, actualizar automáticamente Power BI para que solo vaya, o sea, solo sin intervención de ustedes, al Excel, lo lea y lo actualice. Y si yo, por ejemplo, esa rutina de actualización la ejecuto, por ejemplo, una vez por hora, y yo sé que ustedes, un director y demás, se sienta frente a Power BI y ve la información con una antigüedad máxima de 1 hora. ¿Comprende? Aunque en realidad generalmente compras, por las actividades que realiza, no se necesita generalmente una frecuencia tan alta, ¿no? Pero por necesitarlo, quererla para ciertos eventos, realmente se puede agilizar muchísimo. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, mientras sale alguna pregunta más, recordaros que tenemos programado un curso con Daniel y con Power BI en el mes de mayo, ¿vale? Por si alguno queréis informaros. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Siempre cuando voy a cerrar, siempre aparece la última. Venga, Sí. aparece. Bueno, y si ¿Sí? no, ustedes saben, siempre está el canal abierto con AERCE para todo tipo de Exacto, inquietudes, consultas o inquietudes profesionales que hacen al ámbito de las compras. Así que sumen este exacto. aspecto a todo lo que ustedes están acostumbrados de AERCE. Sí. Bueno, pues si no hay Bueno, ninguna pregunta más, daros las gracias, Daniel, darte las gracias a ti. Y bueno, pues nos seguimos viendo en estos cafés con bueno, AERCE y nos seguimos viendo en el curso de Power BI. Muchas gracias y cuidaros todos. bueno, desde ya, mil gracias de mi parte por haber estado, participado, interesados por el tema. Y por Muy bien, supuesto, Rafael, por haber creado este ámbito, que fue tan interesante. nada, ¿Mm? bueno, por esta participación tan No, por interesante. favor. Eh, Inclusive si han quedado dudas y necesitan respuesta, tomen el canal de Rafael para hacerme llegar preguntas, inquietudes y demás, y abierto a ayudarlos en todo lo que yo pueda. ¿Mm? Muy bien, perfecto. Pues nada, ¿Mm? hasta la próxima. Bueno, adiós.